Bueno, pues esta mañana saludo a Alejandra Frausto, que está aquí, que es la secretaria de Cultura del país. Y bueno, pues Alejandra, buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias. Tantos temas que hay. Tantísimos. Pero déjame empezar por Chapultepec, porque hace unos días nos informaron a los mexicanos que se tomaba la decisión de incorporar una buena cantidad de hectáreas a lo que es el ya conocidísimo y queridísimo bosque de Chapultepec. Y entonces, pues, más que un favor, el ejército mexicano cede, digamos, lo que era algo que estaba bajo su adscripción. Así y es. Ahora se entrega a lo que sería la operación del bosque de Chapultepec. Así es. Y bueno, pues esto, entre otras cosas, si de por sí yo creo que ya Chapultepec era más grande que el Central Park, ya lo era, ¿no? Ya lo era. Bueno, ahora va a ser más. Ahora todavía más. Exacto, entonces, cuéntanos de esto, los detalles, de qué va, qué se piensa hacer ahí. Mira, esto, yo creo que son una serie de actos de congruencia, donde también la sociedad civil participó en la defensa de estos terrenos para que no se hiciera un desarrollo inmobiliario. Por ejemplo, en el caso de lo que ahora se teje como la cuarta sección de Chapultepec. ¿Ahí es donde iban a hacer el desarrollo inmobiliario? Sí. ¿Y el negocio de quién era? En esta zona, ¿no? ¿El negocio de quién iba a ser? Pues habría intereses de varios grupos empresariales, pero lo importante es que en ese momento se ¿Cómo defiende? ¿Cómo le sacaste la vuelta al tema, Se defiende muy bien. Algunos grupos empresariales. Yo supongo, porque bueno, en fin, ahí va a haber un desarrollo inmobiliario y eso ya no va a ser. Que tiene muy bien conservado el ejército y la Sedena. Entonces, este espacio se une al gran bosque. Pero lo que es muy interesante, como te digo, son una serie de acontecimientos que tiene que ver con abrir las compuertas de los pinos. Dame un segundito, antes de ir a los pinos, que ahí tienes todo que contarnos, pero déjame regresar al punto. Aquí estoy viendo, si me das oportunidad, aquí estoy viendo el mapa que tienes y lo que dices, este espacio, a ver si lo alcanzamos a ver aquí en la pantalla. Deben de tener las imágenes. Aquí lo tenemos, esta parte de acá, ¿no? Este es el cacho, este pedazo es lo que ha tenido bajo su mando, bajo su administración, el ejército mexicano. Así es. Es un cachote. Y entonces aquí es donde se va a desarrollar lo que ya no se va a desarrollar. Y entonces esto se incorpora al bosque de Chapultepec. Se abren las puertas para el bosque de Chapultepec. Y dijiste, el ejército lo tiene muy bien conservado. ¿Qué hay ahí adentro? Ahí está la antigua fábrica de pólvora, hay viviendas de la Sedena, pero hay una serie, tienen un deportivo extraordinario, ¿casas hay bosque. ¿Y quién vive ahí? Y esto, el ejército, familias del ejército. Entonces, aquí hay una parte que quedará como parte de sus mismas viviendas, pero se quedan ahí las casas de los militares. 100 hectáreas se incorporan al bosque. Esto es importantísimo porque la colaboración, o sea, al tener la coordinación de este gran proyecto que me encomendó el presidente, la articulación es, desde luego, una de las instancias es la Sedena, porque la Guardia Nacional tendrá bajo su responsabilidad la custodia de todas estas 800 hectáreas. Es muy importante que continúe la presencia de ellos aquí. Tenemos espacios en donde también nos ayudan obviamente a cuidar los pinos, la custodia de este espacio todavía están ellos ahí y empieza a ser una forma de cercanía y de aproximación de los militares con una actividad tan sutil como la cultural y entendernos como una sociedad que estamos hechas desde personas que se dedican como soldados a artistas, y hay un diálogo y empieza a haber unos puentes que se van tejiendo de una manera humana y entendernos. Yo creo que esta es una gran oportunidad para entendernos como una sociedad compleja y diversa. Entonces aquí la Sedena donará al bosque, como tú sabes, el bosque ¿La expresión está bajo, es donar? Porque es del Estado, ¿no? Se traslada. Sí, es del Estado mismo. Se abre, exactamente. Se hace un ejercicio que tiene que ver con el INDAVIN y se da ya en custodia a otra entidad. En este caso, por ejemplo, en el caso de Los Pinos, la Presidencia de la República nos pone a nosotros ya como una entidad que recibe y custodia este espacio. Concretamente ya no es de la Presidencia, ¿no? O sea, ya no tiene bajo su custodia la Presidencia. Aquí igualmente eso sucederá. Aquí hay el cuidado de todo el bosque, pues es un proyecto que nos une con la Ciudad de México.
La Guardia Nacional será la responsable de cuidar todas las hectáreas del bosque de Chapultepec. Todas. Actualmente, ¿quién lo cuida? Distintas instancias, por ejemplo, hay policía, como está desarticulado, por ejemplo, pues aquí es un espacio del propio ejército y no tiene una apertura social necesariamente, pero sobre todo no tenía, y sobre todo son distintas instancias de la Ciudad de México y distintos cuerpos de seguridad, a veces privada, en algunos de los espacios, ¿no? En algunos de los museos, en algunos de... Aquí hay una... ¿Todo eso se va a quitar? Todo eso se articula para que dentro de la vocación de cada espacio tengamos el desarrollo de la guardia en todo esto. Se tiene que diseñar una guardia específica porque es un bosque. Porque los retos que te representa, por ejemplo, las barrancas de la tercera sección, son muy distintos a los que te representa la vida propia que ya tiene la primera sección, donde están los museos, donde están, por supuesto, antropología, el Museo de Arte Moderno, el Castillo de Chapultepec, toda esta zona ya tiene su propia lógica. Entonces, ir ordenando todo esto como un proyecto común es parte de la articulación que nos tocará hacer. Y algo fundamental, Carmen, es que de este lado, del lado hacia la zona, digamos, residencial, el bosque está abierto. El bosque está abierto y del lado que da hacia Constituyentes, hacia la zona más popular, hacia Tacubaya y hacia todas estas colonias, hay una barda. El bosque está cerrado. Entonces, o sea, para los ricos abierto, para los pobres cerrado, ¿ese es el tema? Este es un espacio de integración de una sociedad compleja, de una sociedad desde todo lo que somos y con un derecho a la cultura, porque no podemos dejar a nadie atrás, no podemos dejar a nadie fuera del derecho humano a la cultura. Y abrir todos estos espacios, tiene que ver, estos puntos que ves aquí como una sugerencia, son puertas que se abren hacia este bosque, pues que es uno de los más importantes del mundo y que no se entiende como un todo todavía. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, que es un gran terreno, tiene que ver con la memoria a las personas ilustres de todo el país. Es el gran panteón, el primer panteón civil de México, el primer panteón, o sea, los servicios que tenían que ver, los servicios funerarios eran exclusivos de la iglesia y en época de Juárez se funda este gran panteón civil. Entonces aquí también se narra la historia, es curioso, pero hasta en la muerte el verde no es democrático, fíjate. Es terrible. ¿A qué te refieres? ¿A qué verde te refieres? Esta zona, por ejemplo, son las zonas de entierros que no son necesariamente pues más ostentosos como los que hay aquí, y abrir el espacio del panteón, pues también tiene que ver con nuestra cultura la muerte. Junto tenemos el espacio de la vida, el espacio del agua, del naturalismo, un espacio donde el agua hace crear a Diego Rivera los murales para el Cárcamo de Dolores, que son murales que se pintaron para estar bajo el agua. Y estuvieron bajo el agua mucho tiempo. Es toda esta zona del Cárcamo de Dolores. Aquí está el Museo de Historia Natural. Y en nuestro imaginario decimos el lago de Chapultepec. Son 3 lagos, son 3 cuerpos de agua los que están en esta zona. Y está sobre todo desvinculado. Aquí será uno de los retos más importantes, vincular la primera con la segunda, pero ese es un reto realmente de ingeniería. Quizá aquí sea pues la infraestructura o la obra más importante o de ingenio para lograr unir estas dos zonas, pero lo más... ¿Con qué lo estarían pensando unir? Esto se está estudiando, analizando, obviamente. Pero quieren conectar. El objetivo es conectar las 4 secciones de Chapultepec en una sola. Que tú sepas, en cuanto llegas a un espacio, a la Casa del Lago, tú sepas qué está pasando en la Casa del Agrónomo, que está hasta Santa Fe, ¿no? Que es un espacio que también tiene la Secretaría de Agricultura, y este espacio es muy emblemático. Aquí Vasco de Quiroga pues funda el pueblo de Santa Fe con esta utopía de integrar a la sociedad, a la ciudad y a la sociedad rural, y curiosamente pues este es el gesto que ahora estamos haciendo como una utopía realizable desde la articulación que te ofrece un gesto cultural y artístico. Y si estás en la Casa del Lago y quieres ir a Santa Fe y quieres recorrer las 4 secciones, que ya realmente será una
un solo ente. Un solo ente. Harán desarrollo para trasladarse, además de caminar y bicicletas, etcétera, pero ¿habrá alguna obra que conecte un punto con otro? Hay algunas vías extremo con que extremo existen y que se tienen que articular algunos temas de movilidad, sobre todo. Que la movilidad sea sencilla, que tengamos oportunidad de cruzarlo, como bien dices, no solo caminando en bici, en carriola, en silla de ruedas, porque una de las cosas importantes de todo este proyecto es que sea 100% incluyente a todas las personas. Y que tengamos oportunidad sobre todo de ir articulando estos espacios de circuitos para llegar de un lugar al otro. Ahorita hay barreras muy distintas, pero lo más desafiante son la barrera de Constituyentes de esta zona hacia el bosque y quizá el puente, o sea, lo que conectará la primera y la segunda sección. Lo más desafiante, ¿por qué Constituyentes? Porque esta vía, porque tienes que abrirlo. Esta vía rápida necesita para incluir a esta parte de la población hacia esta zona, hay que generar algunas rejas puertas, porque aquí hay una barda. Rejas puertas. Todo esto es una barda. Ahora todo sí que sustituir el muro por reja barda. Pregúntale a Trump, a lo mejor tiene alguna idea logística. Una logística ahí de cómo cambiar este muro por reja. Exacto. Aquí fíjate, cuando abrimos Los Pinos. Todo esto es muro. Todo esto es muro. Entonces, cuando abrimos Los Pinos, hicimos un paso peatonal. Del Metro Constituyentes no se podía cruzar a esta parte del bosque. Y si pusimos un semáforo, un paso de cebra, y esto abrió a toda la gente, por ejemplo, que vive en San Miguel Chapultepec, tampoco tenía oportunidad de cruzar hacia acá. Quitar vallas, por ejemplo, de la gente que arriesgaba su vida subiendo de Constituyentes hacia Parque Lira, pues representaba un principio de exclusión. Entonces, aquí hay como un ejercicio, como estas latitas que tienen orificios y coinciden y se abre un haz de luz de un lado a otro. Ese es el ejercicio que sucedió en Los Pinos, de inclusión absoluta, porque tú este espacio, obviamente no lo podías recorrer, no lo podías sobrevolar, no podías transitar en esta zona, era un búnker en toda la extensión de la palabra. Era la residencia del presidente. Era la residencia del presidente y era un espacio que estaba restringido, absolutamente restringido. Entonces ahora, al abrirlo, se conecta toda esta posible realidad y esta utopía de regeneración, no solamente de reforestación ambiental y de atender ciertos problemas lógicos del propio bosque, que hay una experiencia ya muy vasta por parte del gobierno de la Ciudad de México, por el Fideicomiso Pro Bosque y el Consejo Rector del Bosque de Chapultepec. Hay muchos estudios hechos, CONACYT nos está aportando también otra parte para ello, la Secretaría del Medio Ambiente. Es lograr un proyecto común en todo esto. Este es uno de los ejemplos de cómo la cultura no es un accesorio, sino un eje estratégico de la transformación de un gran espacio. Esto creo que tiene un valor simbólico enorme de integración, sobre todo también de partes de la sociedad que no se tienden puentes suficientes para que convivan. Invitaron a Gabriel Orozco, o Gabriel Orozco les propuso, como haya sido, ya nos contarás cómo fue la llegada de Gabriel Orozco, sí, este artista plástico, este director creativo, para desarrollar el proyecto cultural Chapultepec. Él les propuso, ustedes lo invitaron, ¿cómo fue? Hemos estado platicando hace meses con Gabriel. Él está muy emocionado de ser parte de una nueva forma de tejer proyectos y procesos culturales en México. Entonces, al conocer este proyecto, lo invitamos, aceptó la invitación desde una forma, sí, él sí está donando su trabajo para hacer una articulación también y una convocatoria de las distintas disciplinas que se tienen que congregar aquí, porque son obviamente urbanistas, arquitectos, ecólogos, personas especialistas en paisaje, en botánica y por supuesto definir y redefinir y fortalecer las vocaciones
culturales que ya tiene este espacio. Que logremos una experiencia que tiene una manera más compleja de ver la cultura, que no es solamente una expresión artística, sino es todo lo que somos. Por ejemplo, desde la cultura alimentaria, desde lo que se siembra y se come, y que sea también un espacio de reflejo de todo lo que somos como país a nivel de diversidad cultural. Aquí tiene que haber un espacio o varios espacios en donde nos reconozcamos como país. No es solamente un espacio de la Ciudad de México, es un bosque nacional, es un bosque que tiene cabida para personas de toda la República. Vuelvo a la Compuerta de los Pinos. La cantidad de personas que vienen de la República Mexicana a visitarlo es impresionante. Resulta que ahora es una parada previa a la villa de los peregrinos que vienen a la villa. ¿En serio? A ver qué fenómeno se está dando ahí. Es muy interesante porque llegan los camiones, de repente empezamos a ver personas que venían con una playera igual, todos, y empezamos a preguntar, y es gente que venía a la villa y ya para antes en Los Pinos. Estamos teniendo una afluencia importantísima y una apropiación de la gente del espacio única. Este espacio, como en algún momento lo comentamos, es un espacio libre de basura, es un espacio en donde cada quien se hace responsable de su basura. Hay bebederos, pero no hay, por ejemplo, no hay botes de basura. Y el ejemplo de civismo de la gente, de 1 millón de personas que han transitado en ese lugar, es impresionante. Entonces, ¿cómo sí podemos ir generando una sociedad que al tratarla con respeto, con dignidad, con apertura, podemos ir construyendo pues ciudadanos más libres, dignos y que tengan calidad de vida en este gran bosque? En este gran bosque nuestro, que es el bosque de Chapultepec, que incorpora estas 100 hectáreas que estaban antes en la administración de la Sedena, donde está la fábrica de armas, como decías, y se incorpora formalmente ya a este gran complejo del bosque, pues Los Pinos. Nos tienes que contar, Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura de México, ¿qué sucedió al final? Yo ya me quedé con la duda sobre qué ocurrió con las obras de arte, con los cubiertos, con la vajilla, con las televisiones, con los colchones, con todo lo que uno supone tenía la casa presidencial que ocupó el sexenio anterior Enrique Peña Nieto y su familia, su numerosa familia. A ver, ¿nos podrías hacer una ficha técnica de qué ocurrió con todo eso? Los Pinos, como sabes, si tú lo visitaste ya, pues lo recibimos a los 20 minutos del 1 de diciembre, teníamos la encomienda de abrirlo a las 10 de la mañana. Y así sucedió, habíamos hecho un par de recorridos anteriores. A los 20 minutos del día en que del primero, sí, a las 12:20. ¿Y te dieron las llaves a ti? Ajá, pues nos fuimos a hacer un recorrido con la gente de Presidencia, porque realmente le correspondía recibir a Presidencia de la República. ¿Ya la Presidencia actual? La actual, entonces, exactamente. ¿el señor Romo sería? No, el ingeniero Esquer y Cultura. ¿Quién les entregó? La gente de Presidencia también del gobierno saliente, exacto. Entonces, pues se hizo un recorrido. ¿Con ellos ustedes? Se hizo un recorrido de varias horas. Teníamos también el montaje en el Zócalo, entonces fue una noche larga. y bueno, ahí se recibe lo que se ve, como así imprimimos incluso las cédulas. Tú fuiste testigo de ello, así lo recibimos, porque eso es lo que se recibió, y después se hizo ya dentro del acta entrega-recepción una revisión de bodegas y de temas que tienen que ver con obra de arte y digamos con artes decorativas o con homenaje de casa. En el caso de las artes decorativas o pues de todo lo demás, pues no, o sea, lo que se tiene es lo que estaba en el inventario que se entregó a Presidencia, en el inventario de lo que ustedes les entregan las llaves y les entregan este inventario donde están básicamente las obras de arte que de por sí ya están asignadas. Son miles de artículos que tiene la Presidencia que entregan en ese inventario y Presidencia. Pero incluye, a ver, desde un Diego Rivera hasta un colchón
¿Silly? Pues en el Dijo, por decir algo, no Por sé cuáles decir. usarían, pero me refiero, ahí está todo lo que todo había. lo que había Vajillas, está. vasos, saleros. Eso, por ejemplo, no está en el inventario. Lo que está en el inventario estuvo en las bodegas. Entonces, ¿Pero qué es lo que no está en el inventario? pues todo lo demás, lo que es menaje de casa, lo que son vajillas o cristalería. ¿Muebles? Muebles, hay algunos muebles sí hay unos Televisiones. muebles en todo lo que está expuesto, incluso en los propios pinos, ¿no? Que son la sala, el comedor, todo ese mobiliario está ahí y está consignado también en los inventarios de presidencia. Y en cuanto a las obras de arte, que creo que es lo que tiene enorme valor. Las dos cosas, porque hay una duda sobre lo primero. Exacto. En cuanto a las obras de arte, había normalmente obra de la colección de Hacienda y de la colección de Bellas Artes. Esas dos colecciones se regresaron las obras a las colecciones, estaban ahí. Y luego, dentro de las bodegas, se consignan ahí los 33 cuadros de aquella colección que preguntaba el maestro Toledo dónde estaban. Ya se hizo una valoración, la gente de Bellas Artes fue a hacer una valoración del estado de la obra, está en buen estado, y está esa colección sobre la cual se tenía duda. Todas esas obras es lo que se tiene. De lo demás, ni estaba en el inventario, ni está, ¿no? Entonces, o sea, digamos que las obras de arte están claramente identificadas, que estaban prestadas, o sea, eran de las colecciones en cuestión. En tema de obra de arte no hay ningún problema. Estaban en Los Pinos, se pusieron en el inventario, se entregaron y están bajo resguardo correcto. Eso no hay problema. Nos queda la duda sobre el otro tipo de bienes, porque son bienes y uno entiende que son bienes pagados con dinero público, que bromeamos con el tema de los colchones, pero sí y no, porque al final de cuentas eso, entiende uno, se pagó con dinero público. Cualquier cosa que haya servido de mobiliario o de accesorios o de vajilla o de menaje, pues es también del recurso público. Por lo tanto, no es tan menor el asunto y por lo tanto importa saber que no estaba en el inventario y tampoco estaba dentro de Los Pinos, y la pregunta es ¿dónde quedó? Así es. ¿Y no tienes idea? No, nosotros recibimos ¿Y no sería bueno preguntarle al gobierno anterior dónde lo dejó? Eso, y en las actas justamente de Presidencia de la República, al revisar, pues no, estaba todo lo que estaba en los inventarios y hasta ahí. Bueno, eso sí está delicado, ¿no? ¿Y qué procede en esos casos? Porque, a ver, ¿no hay algún lugar donde se diga que dentro de Los Pinos había todo lo que había? ¿Solamente las obras de arte? No, porque como era un espacio restringido, era un espacio que por seguridad nacional, por ejemplo, si se construía o no se construía, hay muchas obras que se edificaron, por ejemplo, en las casas de Fox, luego lo que hicieron para Mourinho, para Nuño, ¿no? ¿O para qué le hicieron Los Pinos? Sí, para la oficina de la presidencia otro edificio, si una cabaña ya no está y ahora hay otra casa. ¿Y eso lo pueden hacer así libremente? Eso sí, por un tema de seguridad nacional. Bueno, lo sabrá el Estado Mayor Presidencial, que ya no está entre nosotros. Que ya no está ahí, pero no se podía hacer un registro de lo que sucedía en este espacio. Ahora es un espacio abierto 100% a la ciudadanía, y todo lo que pase ahí, pues está a los ojos de todo mundo, de los mexicanos, de los extranjeros que ya empiezan también a visitar este espacio, y este lugar tiene una forma importante para hacer ahora residencias que tengan que ver con el pensamiento, la reflexión y cómo pensar todo este gran desafío de este espacio. Los Pinos tiene un nuevo significado que le ha ido dando la gente misma. O sea, esto es lo que conmueve. Hay parte de la historia ahí, obviamente, pues la casa Lázaro Cárdenas, la casa que el general habita por primera vez, y porque pues decide no vivir en un castillo y vivir en una casa. Esta casa será pues se irá construyendo un poco de la historia de los propios Pinos, de la fundación de este espacio como museo de sitio, y el resto
un laboratorio que nos dio oportunidad de tener acceso a distintas manifestaciones artísticas, culturales, reflexiones, pensamiento y pensar el país. Aquí se ha pensado durante décadas, pensar el país desde las cabezas que nos interesa también invitar filósofos, artistas, a pensar justamente cómo resolver también toda esta lógica de este gran bosque que se va a articular. Entonces, es un laboratorio vivo, tiene ya espacio la Orquesta Carlos Chávez como sede. Es lo primero que se tocó ahí en Los Pinos fue el Sensemayá de Revueltas, que fue un acto también simbólico muy importante. Y están sonando los jóvenes de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, serán maestros de una próxima orquesta comunitaria que será la convocatoria a los jóvenes y niños de esta zona de acá, y se va conformando ya en un espacio sólido para exhibición. Vamos a exhibir patrimonio recuperado, recuperamos 594 piezas de patrimonio que estaba en Italia. El gobierno italiano, fui justamente a recuperar estas 594 exvotos que habían salido de México de manera ilegal. Y están... ¿Y en dónde estaban? Estaban en una colección en Italia. Ellos tienen un cuerpo de policía muy interesante. Ellos tienen muy parecido a la Guardia Nacional. Y Carabinieri son muy parecidos a la Guardia Nacional. Y tienen una división que son los Carabinieri de tutela del patrimonio cultural. Ellos tienen un registro del patrimonio cultural y tienen bases de datos muy profusas. Y dieron con esta colección de exvotos, nos buscaron desde julio porque dieron con unas piezas y empezamos a platicar de la posibilidad de la repatriación de esto. Dijo, bueno, si pueden agilizar los trámites, que normalmente son complejos en México, pues los repatriamos. Dije, no, claro que hay que hacer, vamos haciendo este esfuerzo. Y con el INA hizo la valoración de estas piezas y llegaron a México hace un par de semanas. Esto fue la primera semana de marzo que fuimos a recibirla. ¿Cuántos exvotos son, dijiste? 594. ¿Y dónde los van a colocar? Sí, los vamos a mostrar aquí. Ahorita están en revisión y en la Escuela de Restauración del INA, y los queremos colocar en Los Pinos por la afluencia que tiene, para mostrar este patrimonio recuperado a la gente como una exposición temporal. Estamos terminando de evaluarlos y de saber cómo se van a montar, pero esto es algo de lo que vale la pena. Es una colección de exvotos siglo XVIII, XIX y XX que provienen de distintos estados de la República, y que, pues, como sabes, los exvotos tienen su carácter religioso y pues narran milagros que la gente le Oye, tiene lo suyo. Entonces, para un estado laico, fíjate qué connotación, para un estado laico poner exvotos en Los Pinos. Pero tiene lo suyo es una expresión cultural totalmente reconocida, ¿no? Hermenegildo Bustos, la propia Frida, tienen mucho diálogo artístico con esta colección patrimonial, como mucho arte sacro, como arte ritual prehispánico. Pero lo que es interesante, y se lo platicábamos con la guardia. Bueno, si ya van los que van a la villa, si ya van los que van a la villa, pues van a ir más vayan, o es por eso, le decíamos, por eso. El propio milagro, no, el propio milagro interesante es que nos hayan regresado ese patrimonio. Es una colección, no se había repatriado antes una colección tan grande de piezas que hubieran sido sustraídas. Es muy interesante el ejemplo de policía que tienen ellos, especializada en arte y en tutela del patrimonio cultural. Entonces, aquí es un gesto de como una exhibición artística de arte popular, pero que tiene enorme simbolismo para la cultura popular de México. Tiene ese carácter, ¿no? Independientemente de otras tantas expresiones culturales que no tienen solamente que ver con
con un tema como este, pero nos importa que se conozca esta gran colección. Es importante. Entre otras cosas, pues es parte de lo que está ocurriendo en torno al bosque de Chapultepec, a los pinos que se incorpora ya formalmente, la parte de las hectáreas de lo que estaba hasta hace poco en manos del ejército, y todo esto que estás aquí narrando en estas 800 hectáreas en total, que es el proyecto del bosque de Chapultepec, un espacio cultural pues muy amplio, evidentemente, con estas descripciones que haces, Alejandra Frausto, como secretaria de Cultura. Y nos quedamos con el pendiente de saber algún día pues qué pasó con el homenaje de los pinos, una vez que nos confirmas que no está en el inventario que entregó la presidencia anterior a la presidencia actual en México. Sí. Y solo para cerrar, ¿habrá alguna investigación al respecto o solo se queda en la duda de qué pasó con ello? Hay seguramente alguna parte que está haciendo la propia oficina ¿de la presidencia? Para saber hacia dónde está todo eso. Hay creo que poner el énfasis en este espacio que ya se encuentra, mucha gente lo ha visto. Hay, por ejemplo, muebles muy importantes de marquetería antiguos que están ahí exhibidos. Entonces, pues sí, hay distintas épocas. Nos han ido llegando fotos de algunas cosas que nos han, el espacio de los pinos, que esto también obviamente es una convocatoria abierta, que nos cuenten, porque hay gente que sí visitó los pinos y que tiene, a ver, tú dices, gente que tenga gente que tenga fotos de los pinos, dentro de los pinos, que pueda decir qué había dentro de los pinos y que ya no hay en los pinos y que no está en el inventario. ¿Ese es el tema? Pues son distintas, no solamente eso, Carmen, son la parte de toda la memoria que se gestó en Pero, por ejemplo, los muebles de marquetería que dices, ¿están? Sí, ahora esos físicamente están ahí. ¿Esos se dejaron ahí? Esos están ahí. Pero tú dices, algunos que sepan qué había, que no sepamos. Pues, por supuesto que es importante saber. Pues claro, queremos saber qué pasó, obviamente, si lo pagamos los mexicanos. Nosotros queremos saber. No conocíamos, la mayor parte de los mexicanos, ese espacio. Entonces, pues claro que siempre existe y mucho del imaginario y cómo se va construyendo es bien interesante cómo va pasando en esta. Ya es un gozo el que se vive ahí único por parte de la cantidad de gente que va los fines de semana. Es sorprendente, es muy simpático porque las quinceañeras ya lo adoptaron para irse a tomar su foto. Entonces esto que sea bienvenida, sí, la sociedad es un espacio de inclusión y que empieza a tener ya y va a empezar a tener ya una vida cultural permanente, porque se recibió ya hace unas semanas oficialmente el lugar por parte de Cultura, y agradecemos también de verdad el cuidado que da la Secretaría de la Defensa a este lugar. No seríamos capaces de poderlo cuidar nosotros solitos. Tenemos una colaboración importante ahí. O sea, de los pinos más lo que va a ser la Guardia Nacional, sí. O sea, militares cuidando el bosque. A la sociedad y a la gente, y unas figuras se está analizando, por ejemplo, la parte de guardabosques, de cómo darle un sentido de un cuidado próximo a la gente y a la sociedad, y creo que va a ser uno de los ejemplos de cómo vivir bien en un espacio seguro, en un espacio de paz, y conociendo la fuerza y la diversidad cultural que existe en México. Para cerrar esta conversación, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura de México, ahora que nos cuentas esto de recuperar lo que recuperaron de los exvotos que estás contando acá de Italia, ¿están en la mira otros elementos de la enorme riqueza cultural y patrimonial de México que están fuera? El penacho de Moctezuma, dirían algunos. Sí. Mira, ¿sí? A ver, es un tema. Ese es un tema que se tiene que ir construyendo, con enorme cuidado. Hay que ser muy responsable en lo que se puede uno comprometer a nivel institucional, pero sí es una línea de trabajo que la Secretaría de Cultura... ¿El penacho? La recuperación de patrimonio en general. ¿Pero el penacho en particular? Ese se tiene que estudiar, porque hay esta teoría de que pudiera sufrir daños al viajar. ¿Y para tú crees? Nosotros, mira,
Con las técnicas que hay de preservación de eso. Se recuperó el chimali de Moctezuma. Por está ejemplo, aquí, está expuesto en el castillo de Chapultepec, y los invitamos a verlo. Entonces, yo creo que se abren posibilidades. Se debe de abrir posibilidades de diálogo para la recuperación del patrimonio que queremos tener los mexicanos. ¿Han tocado una puerta ya sobre en su territorio? Esto es una gestión que se debe hacer con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos por firmar el Consejo de Diplomacia Cultural que encabezaremos el canciller y yo para distintos temas. Este es uno de ellos. Vamos a esta semana regresa a México una estela maya que estaba en Nueva York, para reunirse con otra estela, que son, en realidad estas estelas mayas son 3, una está en Chiapas, la otra estaba en Nueva York y ya se está repatriando esta semana, y la otra se desconoce su paradero. Esto es algo en lo que vamos a estar trabajando cada día, porque hay mucho de nuestro patrimonio que en una época donde no existía la ley de patrimonio y donde no existía el INAH, o sí existía pero no tenía las herramientas que tiene y no había una responsabilidad al respecto, pues se perdieron muchísimos elementos de nuestra cultura. Y se desconoce el paradero de esa estela maya. Ajá. Pero, o sea, si dices, se desconoce, si se recupera una y se desconoce el paradero de la otra, quiere decir que la tienen ubicada y... No sabemos dónde está, sabemos ¿dónde estuvo la última vez? Que está, no, o sea, se sabe, bueno, es parte de investigaciones de arqueología de la cultura maya, y ahora se regresa esta a Estados Unidos y la otra no se sabe dónde está. Entonces es parte de hacer un trabajo en coordinación con instituciones también de otra parte del mundo, con instituciones de seguridad, con instituciones que tienen en su responsabilidad ir encontrando dónde hay tantas cosas que se han movido de México, y nosotros continuaremos sobre esta línea para lograr recuperar la mayor parte del patrimonio nuestro que esté fuera de las fronteras. Pues ya nos contarás, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, esta mañana. Gracias por estar aquí en este programa. Gracias a ti, Karen. Gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, pues están con algún cronograma para el bosque de Chapultepec. ¿En qué momento se podrá decir ya está concluida la integración de las 4 zonas? Esto es un proceso. Estamos con el compromiso de en 3 meses tener ya un plan ejecutivo para poderlo dar a conocer de la mano de todas estas distintas disciplinas que se tienen que conformar, y ir haciendo un proyecto en etapas. Es un proyecto grande, es un proyecto que merece estudios muy profundos, y entonces pues en eso están colaborando todas las instituciones que están involucradas en esto. Pues estaremos al habla, Alejandra Frausto. Gracias por estar aquí esta mañana.